creamos nuestra propia jaula, ¿no? Salís del trabajo porque estás trabajando de 9 a 18 y te sentís enjaulada y de repente creás un negocio y trabajás más que lo que trabajabas antes. Y es como, Sábado, domingo, feriado, era como... Ahora bienvenida al sí. espacio, gracias por sumarte. Como estaba diciendo recién, nosotros nos conocemos de otros espacios donde hemos compartido procesos también profundos. Hoy justamente estuve también reunida con Valen, que es parte también de nuestra comunidad, y le decía a ella como, me pasa mucho con las mujeres con las que comparto procesos profundos que, aunque no nos veamos todo el tiempo, las siento súper cercanas porque son espacios donde se abren temas que justamente habita mucha profundidad, que nos sentimos muy vulnerables y para mí la vulnerabilidad es una de las maneras de conectar genuinamente con las personas. Así que nada, para mí es un placer recibirte. Y como decía al principio, para mí este tema me venía como apareciendo mucho del tema del dinero, mucho al miedo a cobrar, creo que es una de las cosas que más aparecían. Me apareció mucho en las sesiones 1 a 1 que estoy haciendo con las mentorías, en el momento en el cual hay que poner precio, porque hasta ahí está todo bien, ¿no? Cuando amamos algo que hacemos es como nos sentimos expandidas, nos La encanta. creatividad surge, sí, 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 las ideas Olvídate. bajan por todos lados, vienen, van, re. Y cuando llega el momento en donde, bueno, ahora hay que ponerle precio, es como, todas ahí se bloquean. De hecho, o sea, siempre yo ya empecé a detectar que es el momento donde la gran mayoría se contrae, porque es como, wow, hay que ponerle un precio, y es, ¿qué Sí. precio le pongo? Y Te acá es agarra donde abro. la palpitación, ¿viste? Te agarra. Sí, total. Que aparte, o sea, yo siempre digo, el primer reto es decirlo en voz alta, ¿no? Como el decir en voz alta con seguridad de, esto es lo que vale lo que estoy ofreciendo. Ese momento es un momento crucial y como siempre digo, es un momento que muchas mujeres les cuesta llegar. De hecho, yo al principio, hace 7 años cuando emprendí la primera vez, para mí poner precio fue una de las cosas más difíciles. Y de hecho, uno de los grandes motivos por los que justamente el negocio que tuve 3 años, que fue un montón, no lo pude hacer prosperar, porque nunca cobré lo que valía, lo que estaba ofreciendo, por miedo. Claro, creo que ahí está como la línea fina. Quizás no es el número, ¿no? Porque por ahí el número es como, bueno, esto lo cobro tanto, pero si no es ese número que después nos sostiene. Porque después, bueno, algo que veníamos hablando, esto es que nos da la calidad de vida que nosotras queremos. No quiero hablar de merecimiento, ¿no? Pero como que nosotros merecemos, ¿no? Como esto de decir, bueno, me quiero pagar un lindo alquiler, me quiero pagar un lindo cafecito, me quiero tener un buen celu o comprarme una cámara. Como eso, quizás es eso. Yo me acuerdo de las primeras veces que le ponía como precio a mis sesiones, era como, bueno, lo cobro esto porque como que es cómodo también ese número, ¿no? Y después me acuerdo que me encontré con mentoras que me decían, bueno, ok, está bien, al principio empezás, lo cobrás eso, pero después de la tercera, cuarta, quinta, si lo querés estirar un poquito más, ya anda aumentando. Y a veces por ahí quedaba por mucho tiempo ese precio. Y ya después era, no, 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 como esto no es coherente. Eso creo que a veces nos pasa que no tenemos como esa coherencia, que decimos, bueno, ¿no? Como no lo quizás si no tenemos espacios como el tuyo, en donde vos decís, bueno, lo traemos, lo vemos, a ver qué nos pasa en el cuerpo y demás, es como que elegimos un número y nos sentimos cómodas con eso, pero no es coherente con nuestra energía, con nuestro proceso, con lo que queremos a futuro, ¿no? A mí me ha pasado esto de poner planificar a futuro. ¿Cómo que? No, es el día a día, más en Argentina. Es como el día a día, es como no hay planes a futuro, no existe eso. Y después pensarlo, que si yo pongo un valor, me sostiene. ¿Está bien? ¿Se ve? Ahí va. Te fuiste, pero volviste. Ok, Igual ok. justo te quedaste me sostiene y ahí te fuiste un cachito. Bueno, Ahí el está, ahí universo está. está diciendo cosas. Ahí va. Sí, y aparte, sabes que algo que yo siempre digo es, cuando nosotras no estamos alineadas con lo que estamos poniendo al servicio y lo que estamos cobrando por eso que ponemos al servicio, se empieza a desbalancear la balanza interna de entre dar y recibir, que a mí era mucho lo que me pasaba. Yo me terminaba drenando energéticamente porque sentía que daba, 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 daba,
pero que eso no se terminaba transformando en abundancia económica, que la abundancia económica, digo, no es desde el lado de querer facturar por una cuestión solamente de dinero, sino por una cuestión, como vos decís, o algo que yo siempre digo, si nosotras no cobramos lo que valemos, y nos regalamos, primero nos golpea directamente nuestra autoestima, arrancando por ahí. O sea, segundo, que estamos completamente desequilibradas entre lo que estamos dando y lo que estamos recibiendo. Y eso termina generando, en mi caso particular, un negocio que no prosperó, que sostuve durante muchísimo tiempo y como nunca logré pasar la barrera del precio, obviamente, o sea, siempre vivía en el día a día esto de la no planificación. Nos pasa mucho que cuando arrancamos un negocio, arrancamos en modo supervivencia, porque estamos acostumbradas al trabajo fijo, que estamos en modo de supervivencia, en donde cobramos para pagar cuentas. Y siempre digo, si vos vas a crear un negocio, tenés que salir de eso y empezar a expandirte, y pensar, ok, yo voy a crear un negocio para expandirme, no para sobrevivir. Total. Eso, creo que estos 3 hitos, ¿no?, que habíamos hablado, de esto. Primero, la confianza y el valor propio de que nuestro valor y sobre todo nuestro tiempo tiene una inversión que a veces no la vemos en el interín, porque por ahí, no sé, una sesión de tarot, una pregunta al tarot, son 20 minutos, pero vos estuviste meses estudiando, o años que venís haciendo como ese proceso. Después, esto de valorar realmente nuestro tiempo. Algo que leí en un libro era esto, ¿no? Como que los ricos no le ponen precio a su trabajo, sino a su tiempo. O sea, no a la productividad que se hace, sino al tiempo. Entonces, por eso ahora las empresas no están como esto de, bueno, trabajar quizás 4 horas, pero que sean productivas, y no 10 horas y que 2 sean productivas. O sea, ¿no? Valores costos. Y después en tema de la mentalidad, o sea, influye mucho trabajarlo. Yo creo que el dinero lo vengo trabajando un montón, ya sea personalmente como en el negocio. Ha sido un gran aprendiz el también dejarme en vacío, ¿no? El no recibir, porque también me abre a decir, ok, ¿qué está pasando acá, no? ¿Por qué no recibo? Estoy cobrando poco, estoy cobrando mucho. Que el mucho es como también, ¿no?, como una vara, depende de quién lo mire, ¿no? Sí. Y aparte, algo que ahí pienso yo, cuando creamos un servicio, un negocio que es digital, la realidad es que lo que nosotros estamos poniendo al servicio no tiene un precio fijo como uno puede tener un producto donde hay una base. O sea, nosotros en este caso, al tener un servicio digital, el precio puede ser el que nosotras estemos dispuestas, obviamente, a encarnar. A mí hay un ejercicio que hago mucho en las mentorías, que para mí es donde la gente hace el clic, y de hecho me pasó la semana pasada, y es esto que vos traes de cuánto proceso yo tengo detrás para poner al servicio eso que te estoy poniendo ahora, porque yo te estoy allanando el camino con una experiencia propia, y para poder adquirir ese camino, tuve que hacer un montón de cosas. Entonces, un ejercicio que hago es poner en una de las manos, apilar diferentes objetos, un cuaderno, una lapicera, y voy poniendo objetos, y cada objeto representa una parte del proceso. Lo que tuviste que invertir para aprender eso, las horas que te quedaste despierta, el tiempo que no pasaste con tus hijos o con tu familia para poder dedicarle a eso. Y del otro lado, lo que vas a recibir en cuanto a ingresos financieros. Y ahí es cuando se empiezan a dar cuenta de, pará, si esto pesa un montón y acá no hay nada que esté balanceando, así termino, desequilibrada. Y ese es el momento en donde todas se dan cuenta de, ok, el precio es mucho más que cuánto vale el tiempo específico que le dedico a esa sesión, sino todo lo que yo tuve que hacer para eso que te estoy mostrando hoy. Total. ¿Vos cómo lograste como empezar a destrabar esa parte y salir de regalar el trabajo, cobrar muy poquito, decir, ok, realmente vale esto y estoy conforme y estoy segura con este número que transmito? Mucha conexión con los guías. Está bien, me gusta la parte mística, por supuesto, sí. Obvio. Mucha conexión. Sí, creo que más que nada fue hacer preguntas, tener un mentor del otro lado, distintos, ¿no? Porque no me compró como ninguno, sino fue diferentes cosas, como estar en presencia también con esto, con coherencia, ¿no? Si me aparecía algo, o si escuchaba en la calle, no, es como que
quizás no es algo como de librito, ¿no? Pero es como, se escuchaba en la calle, como que estaban presentes, porque capaz que yo vivo cerca de 11, ¿no? Entonces es como que tenés cosas muy baratas o muy caras, ¿no? Como, entonces era como escuchaba a la gente decir, no, esto es caro. Y ahí es como, ok, a ver, ¿qué es caro? Entonces es como hacer preguntas, ir en profundo. Y algo por ahí que fue lo último que me hizo hacer como clic, fue que tengo un oráculo, el oráculo de los chakras, y me gusta hacer, como que nació una lectura, ¿no? A partir de ahí, de traer la claridad con el dinero, porque a veces es esto, lo alojamos en el cuerpo y no lo registramos. Entonces, cuando ponemos un precio, cuando ponemos un servicio a mostrarlo, digamos, no me estaba dando cuenta de que mi cuerpo estaba contraído o estaba como expandido. Obvio que a veces por ahí es un número que es como, que te da cosita pero te expande, ¿no? Y ahí fue como, ok, bueno, empecemos con esto, abramos acá. Y es como también probar, ¿no? Es decir, bueno, si no es así como... yo creo que eso es lo que me hizo darme cuenta como que uno estaba muy barato, también porque a veces gente me lo decía, ¿no? Era como que, ¿en serio estás cobrando eso? Fue como, sí, estoy cobrando eso. Y me hacía como chiquita, ¿no? Como, sí, estoy cobrando eso, claro. Y después es como, bueno, ok, viste, como que uno ya después se para y no, mi valor es este, mi precio es este, y como... Así que bueno, fue como eso, como un camino, digamos, de alguna manera, de preguntas, de conectar esto con los guías y de estar como presente, atenta de que cuando escuchaba, revertir como la mentalidad, ¿no? Como decir, bueno, si escuchaba que es caro, bueno, para esa persona es caro. Como, porque si no nos compramos también mucho en el afuera. Porque, a ver, tenemos como esto, vos decís, no hay una línea de que, bueno, es un producto y tenés una base, tenés un costo. Sí, quizás también hay un costo, porque tenés un costo de vida, un costo de mantener la red social, un costo de... que eso tampoco lo tenemos en cuenta si no vamos al caso. Pero varía mucho en esto, en quizás si estudió mucho, si estudió poco, y a veces hasta también diría como medio por ahí, porque que vos hayas estudiado 10 años abogacía y hoy te dediques a mentorías de negocios es como, quizás sí, aporta, pero no es como, no sé, lo fundamental. Así que es un poco eso, creo que es un camino, es un recorrido, es incómodo, no lo voy a decir que Recontra. no, es incómodo, pero yo creo que estando en coherencia y en presencia con uno mismo y con el cuerpo, sobre todo creo que el cuerpo nos avisa un montón y no lo tenemos tanto en cuenta. Y también trabajar a mamá y a papá, claramente, porque eso nos da mucho pie de, nada, el recibir, básicamente. O sea, hoy que soy mamá, estoy en la otra posición, ¿no? De darle a mi hijo y que él reciba. Pero eso también nos vuelve, ¿no? Para atrás y decir, ok, yo de mamá recibí esto, de papá recibí esto, el sostén, ¿no? Así que bueno, ese fue un poco el clic, medio grande el clic, pero ahí vamos. Ay, no te escucho. No sé si soy yo o... No. A ver ahora, Ahora sí. ¿está? ¿Me perdí? Justo, mira, vos te perdiste antes, ahora me perdí yo. Que decía que una de las cosas que me pasó hoy escuchando uno de los audios de las chicas de la comunidad de WhatsApp, para quien no sabe, tenemos una comunidad privada en WhatsApp, era que una de las chicas había hecho la experiencia en la calculadora Fénix, que justamente trae esto, ¿no? De que nuestra vida no tiene que estar conformada únicamente por la facturación del sostén, que es lo que generalmente solemos activar cuando salimos de un trabajo en relación de dependencia y nos metemos a crear un negocio, que lo primero que pensamos es cuánto necesito económicamente para sostener mi vida. Pero si vos activás desde ahí, que es una de las cosas que a mí me pasó la primera vez que activé desde ese lugar, muy difícil a veces te cuesta salir de eso y pensar en que la facturación que vas a generar, primero que no va a estar limitada por lo que todos los meses te van a pagar, que El tenés la otro. posibilidad de
abrirte a recibir muchísimo más, con todo lo que conlleva recibir. Y que cuando pensemos en eso, pensemos en que para que nosotras también podamos dar lo mejor de nosotras en los espacios de los servicios, ya sean uno a uno, grupales o lo que sea, además de tener una facturación que nos sostiene, tenemos que tener, para mí, 2 frasquitos más. Vos estuviste en el ritual de siembra, que justamente la Sí, calculadora trae esto, de además del sostén, tener la parte de la expansión, lo que a nosotras nos expande y lo que nos hace estar nutridas para justamente dar lo mejor de nosotras, que puede ser desde la clase de danza que te haces los viernes, la clase de teatro, la psicóloga a la que le pagás, etcétera. Y después un frasco de motor para que tu negocio siga creciendo. Porque algo que pasa mucho es que si vos cobrás poquito, recibís poquito, te quedás en el sostener y no puedes expandir tu negocio. Y expandir tu negocio es tener mayor ingreso para invertir, ya sea en una mejor experiencia para las clientas, en tener más propuestas, en tener tiempo para poder crear más cosas. Y me total. parece que algo que nos juega muchísimo, y lo decía hoy una de las chicas en la comunidad, es, para mí se activa mucho la herida del rechazo cuando tenemos que ver con el dinero, ¿no? Con esto de, si subo los precios no me van a comprar, que a mí era lo que todo el tiempo me pasaba, era como el miedo de, si subo el precio no me van a comprar. Miraba mucho afuera, que ese era otro de los errores que cometía terribles de, ¿cuánto está cobrando Pepita que hace lo mismo? ¿Cuánto está cobrando Menganita que, no, bueno, yo voy a cobrar menos porque recién arranco, porque todavía no tengo tanto tiempo recorrido? Y en realidad ahí lo que se nos activa es el miedo a que nos digan que no. Y una de las primeras cosas que hay que abrazar cuando creas un negocio, sea el que sea, es abrazar el no. Va a haber un montón que digan que no, y va a haber un par que van a decir que sí. Y lo que Total. hacemos, lo hacemos para esas que nos dicen que sí. Así que a mí particularmente la herida del rechazo es algo que me atravesó muchísimo y que una de las chicas lo decía, ¿no? Para mí todas nuestras niñas interiores en algún momento tuvieron esa herida del rechazo, ¿no? Como, bueno, la compañerita que no quiso ser nuestra amiga, en el colegio si no nos iba bien y nos sentimos como medias rechazadas porque no sacábamos buenas notas. Entonces, poner precio a lo que hacemos nos atraviesa a niveles tipo, muy profundos. Por eso es un gran trabajo el que tenemos que hacer para realmente llegar a decir, ok, esto es lo que valgo y lo digo con seguridad. Y en la medida que lo decís con seguridad, no sé si a vos te pasa, pero también atraviesa clientes que resuenan con eso y están también alineados con eso. Si nosotros cobramos poquito y nos achicamos, ahí como vos decías al principio, también empiezan a llegar personas que justamente se comportan Que de la misma manera. dudan, total, que dudan o no terminan de concretar, sí. Y algo que me vino con esto que decís es, al cobrar poquito, vos tenés que igual generar un dinero para vivir o para lo que fuera, que es esto, un poco de la supervivencia. ¿Y algo que me quedó es, cuántas sesiones tendría que hacer para generar ese dinero? Y era como, cuando saqué la cuenta, no sé, eran como 50 sesiones por semana, y era como, no me da la vida. Entonces ahí dije, ah, claro, está bajito el precio. Sí. Claro, que no, ni energéticamente, o sea, ni trabajando 24 horas, o sea, era como, me Y da la que vida. Y que te pasa eso, ¿no? Que también terminás como haciendo la agenda súper apretada, terminás teniendo un montón de sesiones para lograr, obviamente, generar esa facturación que vos necesitas para sostenerte. Y te termina pasando que yo digo mucho que nos creamos nuestra propia jaula, ¿no? Salís del trabajo porque estás trabajando de 9 a 18 y te sentís enjaulada, y de repente creas un negocio y trabajás más que lo que trabajabas antes. Y es como, Sábado, domingo, feriado, era como, sí, total. Como el no lugar al descanso por la urgencia de facturar y de generar. Entonces también el precio tiene que ver con eso, ¿no? Cuando ponemos un precio que está alineado con nosotras, con lo que ofrecemos y demás, también podemos justamente romper con esa jaula y realmente tener un negocio que se expanda, que creo que todas las personas que creamos un negocio no lo creamos para sentirnos igual de enjauladas cuando estamos en un trabajo fijo, o sea, al contrario, queremos tener tiempo para nuestros hijos, tiempo para la familia, tiempo para cosas que nos gustan. total. Entonces, abrirte a recibir implica eso también, poder tener una vida mucho más libre y tener mucho más tiempo, que es una de las cosas que, el tiempo me parece que es una de las cosas que más vale, ¿no? Esto del tiempo es fundamental. Antes Algo de... Sí, ya eso te iba a ahí. decir. Em, o puede pasar también como todo lo contrario, de que, a ver, todos los negocios son entidades, ¿no? Que son como hijos. Y si también está muy bajo, no se va a mover. Re. Entonces, no vas a tener clientes. Porque vas a decir, no, esto es muy barato. Es como ir al chino y decir, bueno, no, no lo compro porque esto es muy barato porque dudo. Total.
Total, ahí se juega otra cosa también. Así que bueno, eso nada era para que quedaba ahí en el tintero y era como, tuki. Antes de terminar, Maru, si tuvieras que darle no sé si un consejo, pero sí expandirle a un mensajito tuyo a aquellas mujeres que quizás hoy estén dudando en el precio, estén dudando en cuánto vale lo que hacen, ¿qué le dirías? Primero es hablar con su cuerpo y decirle que están a salvo. Em, Tener una sesión de claridad también podría traer mucha, mucha data. Y nada, empezar a escucharse y amigarse con esos números que quizás en la mente parecen como random, o decís, que dan como cosita, pero que va por ahí. Si ese número aparece, va por ahí. Sí, total. De hecho, un ejercicio que yo hago mucho es decir el número de que se te cruzó por la cabeza mirándote a los ojos al espejo. Para mí ese es un tremendo ejercicio. Y hoy le decía a una de las chicas que estábamos en una conversación a la mañana, y es, a mí me pasó que el año pasado conseguí mi primer cliente premium, que es un cliente que está en España, de la otra punta del mundo, sin Ujú. publicidad, con un posteo en internet, en LinkedIn, no tenía sitio web, no tenía mail corporativo, no tenía nada. Era yo solita expandiendo una visión y una idea. Y esa persona confió en mí sin absolutamente nada más que mi presencia y la confianza con la que yo le estaba transmitiendo lo que quería hacer y a dónde lo quería llevar. Y para mí eso fue un hito y fue un antes y un después y dije, ok, es por acá, claramente es esta la forma y es también lo que expando y lo que llevo en cada uno de los espacios que tengo, esto de abrazar esta parte de nosotras, la medida que estamos más confiadas en lo que estamos expandiendo, en lo que estamos ofreciendo, la otra persona lo recibe igual. Y a veces nos matamos mucho en la estructura de, no, bueno, tengo que tener un sitio, tengo que tener esto, tengo que tener otro. Y yo digo, No, yo conseguí ese cliente estando en trabajo en relación de dependencia, teniendo oficina, con todo lo que eso conllevaba y haciendo un posteito, nada más que eso. Pero ahora había tanta confianza de mi parte en lo que estaba comunicando y tan segura al momento de decirle el precio que no titubeé, o sea, yo le hice la presentación, le dije, esto vale esto, punto. Y el cliente me dijo, ok, listo, pasame que te deposito. Y fue como, ok. Después, en la siguiente, después viene el síndrome del impostor y un montón de cosas que obvio, obvio, obviamente se atraviesan, porque es parte también. obvio. Pero para mí eso fue un antes y un después. Y me acuerdo que el ejercicio que hacía para poder ir a esa presentación era decirlo al espejo. O sea, yo me miraba al espejo y lo decía. Y trataba de hacerlo lo más segura posible. Bueno, vale esto, Total. vale esto, vale esto. Y en un momento empecé a dar cuenta de, sí, yo siento que de verdad vale esto que le estoy ofreciendo. Y es el día de hoy que ese cliente sigue todavía, siguió expandiendo el servicio, le generamos más cosas. Para nosotros es como nuestro gran caso de éxito, que para quien no sabe, tengo una agencia de inteligencia artificial con mi marido, ese cliente vino justamente por ese tipo de servicios. Y para nosotros, nada, fue hermoso y nada, estoy muy contenta también de que estés acá, de que estés comunicando este mensaje también, porque siento que a muchas nos puede servir, que a muchas nos atraviesa. Así que antes de terminar, te voy a dar el espacio, Maru, para que cuentes qué haces, dónde te pueden encontrar, porque ahora sí viene el momento del chivo. ¿Qué es lo que haces, Van? Bueno, me pueden encontrar en el Instagram como Maru siendo bruja. Eh, Estoy en procesos de expansión para abrir espacios más profundos, pero básicamente lo que hago es acompañar a mujeres que estén un poco en esta de desconexión, saturadas, tanto madres como no madres. A mí me atraviesa mucho la maternidad y llegué a conectar con un montón de cosas a través de eso, pero bueno, ya era brujita de antes. También esto, espacios de limpieza energética, de sesiones de claridad, de sesiones también para trabajar con el dinero. Así que bueno, un poco eso, me encuentran ahí. Y bueno, algo que también para cerrar es que en Latinoamérica tenemos un montón de issues con el dinero. En otros países no es así, o sea, en otros países es como que hablan del dinero como si nada. Y yo creo que tenemos que empezar a traer un poco más de eso, decir, bueno, estoy cobrando $1.000, $2.000 y es como no darle ese peso, esa relevancia si es mucho o es poco. Total. Así.
Sí, total. Bueno, muchas gracias Maru por el espacio, gracias a todas las que se sumaron. Después vamos a compartir el vivo para quienes no se pudieron sumar y quieran también aprovechar de todo lo que estuvimos expandiendo. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Un besote y Gracias. gracias a todas. Adiós.